Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. La semana pasada se realizó en Davos, Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial. Año con año, desde hace ya bastante tiempo, se dan cita en este lugar de los Alpes suizos representantes de la comunidad empresarial, científicos, líderes políticos, artistas y sin duda se obtiene, estando allí presente, una visión del estado del mundo. Vamos a conversar esta noche con nuestro amigo el doctor Gabriel Casillas, director de investigación económica de Grupo Financiero Banorte, quien estuvo junto con un servidor también en esta reunión de Davos. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, al contrario, muchas gracias por la invitación a tu programa y es un gusto haber podido compartir esos momentos allá en Suiza. De trabajo, desde luego, Gabriel. Sin duda. Una primera aproximación a tu visión de cuáles son las conclusiones de la temática que se abordó a lo largo de los 5 días del foro, Gabriel. Claro, como tú sabes, Enrique, pues se trata de que sean temas de largo plazo. Sin embargo, la coyuntura es muy fuerte y a veces roba cámara, ¿no? Particularmente yo creo que fueron 5 puntos. El primero, Enrique, lo viste tú, el estímulo monetario del Banco Central Europeo. Máxime que estábamos ahí justo en las reuniones y casi al mismo tiempo se estaba dando este anuncio, ¿no? Y en conjunción con esto, lo que va a hacer la Reserva Federal, o lo que podría ser la Reserva Federal durante el año. Segundo punto, muy importante, yo creo que la dinámica actual de los precios del petróleo, ¿no? Esta caída de más de 60% en los últimos 7 meses claramente también abarcó ahí bastantes temas. Tercero, los temas geopolíticos, principalmente Grecia, también en vísperas de la elección, el manejo del conflicto de Ucrania, que fue muy destacado por Angela Merkel, y el yihad y todo lo que está ocurriendo con el extremismo árabe, particularmente en Europa. Cuarto tema, la diferenciación de los países emergentes, y aquí yo creo que es donde, en qué contexto está México. Y yo creo que eso es un tema bien relevante. Y por último, 5, el tema de desigualdad en el mundo, pues muy de moda a raíz sobre todo de este libro de Tomás Piketty, y la importancia del avance tecnológico en la economía. Yo creo que esos fueron los 5 puntos que al menos yo destacaría de estas reuniones, Enrique. Del primero, del tema que ocurrió en paralelo a la reunión de Davos, el anuncio del Banco Central de la política expansiva de compra de bonos que anunció la percepción clara, ratificada por quienes estuvieron en esa reunión, de que en algún momento habrá un cambio en la política monetaria de la Fed. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuáles son los efectos que sobre la economía mundial tendrá, Gabriel, este conjunto de decisiones? Yo creo que ahí podemos destacar 3 puntos, ¿no? Muy puntuales con estas dos cosas de divergencia de política monetaria. El primero, del Banco Central Europeo, como que hay un consenso de que este estímulo cuantitativo no va a tener un efecto muy importante en la economía. Es la parte, digamos, no tan positiva. Sobre todo porque, como tú sabes, en Estados Unidos la principal fuente de financiamiento son los mercados de capitales. Entonces, cuando se bajan las tasas de largo plazo por medio de estos estímulos cuantitativos, ayuda mucho a que las mismas empresas puedan emitir deuda de largo plazo más barata y reactivar la economía. En el caso de Europa, los principales fuentes de financiamiento son los bancos. Entonces, a la hora de comprar bonos, el Banco Central Europeo, y bajar las tasas de largo plazo, pues no necesariamente implica que las empresas se van a financiar, porque los bancos, aún así, con tanta regulación, pues no se han soltado a prestar. Entonces, esa es como que una primera apreciación. Sin embargo, por el lado positivo y ese segundo punto, como que todo el mundo ya lo ve como, bueno, estamos en el análisis costo-beneficio. El costo de no hacer un estímulo cuantitativo era tan alto que mejor hacerlo, aunque el beneficio sea pequeño. Entonces, bueno, pues en ese sentido no se ve como lo máximo, pero se ve como una acción que se tenía que hacer. No tendrá el efecto que tuvo esta estrategia cuantitativa en Estados Unidos, el Q1, Q2, Q3, no se va a repetir esto en Europa. No, lo que sí, y ahí nos vamos al punto 3, es que al final del día pues, es liquidez que inyecta el Banco Central a los mercados, y bueno, esta liquidez sí podría influenciar el mercado del bursátil, y a la hora de subir el mercado bursátil, pues que ayude este efecto riqueza en los hogares y que puedan sentirse con un poco más de tranquilidad de consumir, o sea, que sí tengan al menos ese efecto de optimismo, las mismas empresas al ver que las acciones suben los precios de las acciones, pues que se sientan también como que es momento de invertir o inclusive de emitir, ¿no? Entonces yo creo que ese es el efecto que podría causar.
Y englobando estos 3 puntos, yo creo que es bien importante si lo vemos desde un punto de vista de México, y lo hemos platicado, ¿no? con anterioridad, Enrique, qué bueno que no todos los bancos centrales de países desarrollados deciden al mismo tiempo subir tasas, ¿no? Porque entonces sí, la fuga de capitales que podíamos enfrentar podría ser mucho más fuerte. Yo creo que ahora, si bien la Reserva Federal es probable que suba tasas de interés este año, y lo ratificaron muchos en estas reuniones, ¿no? Incluyendo a Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, es que, bueno, pues por el otro lado, vamos a tener un Banco Central Europeo más del lado de estímulo, a un Banco Central en Japón también haciendo estímulo, y eso te compensa a que no haya una fuga de capitales fuerte en emergentes. El siguiente tema que enunciaste también tuvo una noticia en el curso de la reunión, la muerte del rey de Arabia Saudita. Sin embargo, quitando la anécdota, la circunstancia, también percibí que pues no está claro el rumbo que va a tomar el precio del petróleo, pero lo único claro es que no va a subir de manera importante en quizás todo este año y tal vez el próximo, al menos. ¿Cuál Claro. es tu visión? No, yo creo que la misma, sin duda, la muerte del rey Abdalá pues hizo que inclusive muchos dignatarios del mundo árabe se fueran antes de tiempo, ¿no? Inclusive algunas reuniones que se iban a tener el viernes a la tarde o sábado ya se habían cancelado porque se habían ido a los funerales en Arabia Saudita. Pero bueno, ya yendo al punto que tú comentas, realmente lo que se aprecia es que en el pasado, si Arabia Saudita hubiera decidido hacer esta guerra de precios, ¿no? O no reducir la cantidad, pues como que hubiera tenido unos problemas geopolíticos enfrente, ¿no? Le hubieran dicho, oye, pues no creemos que es lo correcto, hubiera enfrentado mucha tensión política de otros países, productores y algunos también demandantes. Sin embargo, en esta ocasión, la caída del precio del petróleo lo que está haciendo es está beneficiando a economías como Estados Unidos, en donde la caída de los precios de la gasolina pues está impulsando el consumo. Y por otro lado, pues también le está pegando a Rusia, que muchos países están muy molestos porque a raíz de la anexión de Crimea pues se ve como realmente una clara violación a las leyes internacionales, y pues en este sentido pues nadie está enfrentando no está enfrentando ningún tipo de tensión. Entonces lo que pareciera ser es que Arabia Saudita quiere continuar sin recortar producción junto con todos los países de la OPEP, y hacia adelante pues que los precios de petróleo no suban, que sea un choque de oferta, ¿no? Donde hay abundante petróleo por el momento, y la demanda pues no se ve muy claro por dónde pueda incrementarse muy fuerte, porque el principal demandante marginal, como hemos platicado también aquí, es China, en donde también uno de los temas que se tocó fuerte fue ese, y justamente es que pues van a seguirse desacelerando, ¿no? Van a seguir creciendo a niveles de 6.8, 7%, que son muy buenas tasas, pero nada que ver con las tasas de 10 o 11% a las que crecían hace algunos años. Antes de aterrizar en México y ver cuáles son las implicaciones de algunas de estas tendencias para nuestro país, quisiera saltarme al tema geopolítico. Particularmente, ya conocemos ahora el resultado de las elecciones de Grecia. En ese momento, la semana pasada, era una incógnita, aunque se presumía claramente que Syriza iba a ganar. Pero ya con los resultados, bueno, hoy pues resulta que las bolsas europeas hasta ganaron. ¿Por qué esta aparente contradicción en respuesta, Gabriel? Claro. No sé si sentiste o percibiste lo mismo en estas reuniones, pero por ejemplo estábamos sentados viendo al presidente de Francia, François Hollande, o después estuve en una reunión donde estaba dando un discurso Angela Merkel, y realmente Grecia fue el último tema que se tocó. Hace 2 años fue un tema que realmente estaba presente en las reuniones, la posibilidad de salida de Grecia, etcétera. Ahora realmente ni se tocó, ¿no? En el caso de Merkel habló más del tema de Ucrania, el tema de Rusia; en el caso de François Hollande, el tema de Charlie Hebdo y el tema de los musulmanes en Europa, sobre todo los radicales. Y sin embargo, Grecia, al menos en las reuniones que yo estuve, prácticamente fue un tema totalmente ausente. Yo creo que tiene mucho que ver con, por un lado, la flexibilización de Syriza, ¿no? Siendo un partido radical, que anti-euro y anti-austeridad, ahora dicen, si quiero el euro, no quiero austeridad. Y la verdad tienen un poco de sentido, ¿no? Ellos han hecho un esfuerzo tremendo por reducir el déficit, lo han reducido tal cual como ellos se lo propusieron, inclusive mejor, pero el problema es que con todas estas medidas han hecho que el PIB no nada más no crezca, sino se caiga tan fuerte que cuando uno ve el déficit como porcentaje del PIB, pues no se ha podido reducir, ¿no? Igual la deuda como porcentaje del PIB. Entonces yo creo que las políticas han sido para algunos economistas erróneas, entonces tienen algo de razón en eso, ¿no? Y luego tenemos por el otro lado los mismos legisladores alemanes que también han flexibilizado su postura de decir estamos listos para la salida de Grecia hace algunas semanas, a hace algunos días decir podríamos renegociar la deuda con Grecia, ¿no? Entonces
No quiere decir que la austeridad o la antiausteridad sea la forma de salir adelante, pero yo creo que sí pueden encontrar un camino intermedio. Yo creo que el mercado lo percibe muy bien, que podrían encontrar ese camino intermedio y que esto no signifique la salida de Grecia de la eurozona o el quiebre de la eurozona como tal. Lo que hoy vimos, que fue una respuesta tranquila de los mercados, sin pánico, sin agitación, a tu juicio es algo que seguramente veremos en los próximos días. No se viene una hecatombe financiera y bursátil por efecto de los resultados de Grecia. Pues mira, la verdad es que luego los economistas no somos muy buenos para predecir las hecatombes, ¿no? Pero económicas. Pero lo que sí es que, al menos con la información que tenemos, pareciera que no, que vamos a vivir algo de volatilidad. A lo mejor mañana hay una declaración fuerte, un poquito más radical, el mercado no va a funcionar tan bien como hoy, como lo comentabas. Algo de volatilidad, pero desde nuestro punto de vista al menos, vamos a ver mucho más tranquilo el mercado que con lo que pasó hace 2 años. ¿Y el riesgo de Ucrania, lo percibiste ya en Davos, una preocupación por la tensión geopolítica alrededor de Ucrania? Sin duda. Sí, yo creo que la verdad me sorprendió que gran parte del discurso de Merkel haya sido totalmente enfocado hacia eso, ¿no? Diciendo, bueno, aprendimos que en la Segunda Guerra Mundial las acciones militares no son las correctas para este tipo de violación de las leyes internacionales. Sin embargo, pues las sanciones económicas tienen que seguir, ¿no? hacia Rusia. Y estas sanciones económicas no nomás le provocan problemas a Rusia, sino les provocan problemas hacia el interior de Europa, sobre todo Alemania, que ya estaban atando más relaciones económicas, no nada más en temas de exportación, sino también en temas de financieros, ¿no? De abrir mercados financieros. Entonces saben que pues, ni modo, está sufriendo la misma Alemania y mismos otros países en Europa con tal de poner esas sanciones, pero para poder dar ese mensaje de que esa no es la forma de actuar en el siglo XXI. Y yo creo que sí se habló con preocupación. Yo creo que a veces es un tema que ya se había calmado un poco, a raíz sobre todo de que la caída de los precios del petróleo está afectando a la economía rusa, pero es un tema que sí estuvo en los encabezados de las reuniones. Está latente como amenaza, sin duda, el conflicto ucraniano. Gabriel, sin duda, lo que mucha gente estará preguntándose, bueno, ¿y a México cómo le fue? Sabemos de la ausencia del presidente Peña Nieto, igual que de otros presidentes de América Latina que iban a acudir, que finalmente decidieron no hacerlo. Sin embargo, si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos justamente para hablar de la percepción que existe sobre México a partir de lo que pudiste observar allá en Davos. Estamos en Coordenadas platicando con el doctor Gabriel Casillas en torno al balance del Foro Económico Mundial realizado en Davos la semana pasada. Regresamos. Regresamos a Coordenadas, estamos hablando en torno al balance del Foro Económico Mundial realizado la semana pasada en Davos, Suiza. Gabriel, dejamos antes de la pausa el tema de México. ¿Cuál es tu balance? A veces desde aquí pareciera que nos están viendo con un montón de problemas y ya los extranjeros dicen México, pero ni pensarlo. Tienen lo de Ayotzinapa, tienen los escándalos políticos, vienen las elecciones, se cayó el precio del petróleo, no, ya ni vamos a meterle dinero. ¿Es así? ¿Cuál es tu sensación? No, sin duda este es tema relevante para nosotros, ¿no? Tú recordarás, Enrique, que el año pasado cuando llegamos a Davos, lo que vimos fue verdaderamente una algarabía en torno a México, ¿no? El presidente, el secretario de Hacienda, una delegación bastante grande. Se abrió el pabellón de México que algunos años atrás se había quitado, se hizo esta fiesta mexicana, ¿no? Había gente formada afuera del pabellón de México para saludar, gente de muy buen nivel para saludar al presidente, etcétera. Había toda esta algarabía que desafortunadamente pues ahora se sintió un poco desinflada, ¿no? En esta ocasión. Como tú bien comentas, lo que ha sucedido en la parte política aquí interna, el tema de los precios del petróleo, pues sí han desinflado mucho y bueno, también cuando no llega a ir el presidente, pues tampoco ayuda a que se vea este gusto por el país. Sin embargo, la verdad es que sí regreso con buen sabor de boca.
O sea, yo sí vi a los inversionistas interesados, ¿no? Muchas empresas petroleras, no petroleras, empresas de servicios financieros, ¿no? Vi que estaban presentes en las participaciones, por ejemplo, del gobernador Carstens o del secretario Guajardo, o inclusive de la secretaria de Turismo, Ruiz Massieu. O sea, sí vi interés, y en particular en el tema de las petroleras, también mucha gente queriendo platicar con la gente de PMI o de Pemex, ¿no? Lo que vimos es que pues, ya no era la sonrisa tan grande, ¿no? De vamos a invertir en México en petróleo, por la caída de los precios del petróleo, pero sí se ven como hay oportunidades en México, ¿no? ¿Qué oportunidades se ven ahí? Por ejemplo, en el punto de los campos que son convencionales, en donde pues, tenemos todavía muchos campos maduros o campos que no han sido explotados en su totalidad, en la cual pues, se ve que los costos son muy bajos, ¿no? Se dice que van entre 6, 15 y algunos hasta $18 por barril, que ahorita, como están los precios del petróleo, pues son una verdadera joya para seguir explotando. Entonces, sí hay interés en ese sentido, hay interés en la apertura en la parte de energía eléctrica, hay interés en la parte de los ductos, que si bien el gas natural es muy barato, tal vez invertir en gas natural no es el tema, pero sin conectar al país en participar en estas inversiones. Entonces, sí vimos interés de los inversores. Yo me regresé con mejor sabor de boca que lo que llegué a pensar por todos estos temas. Y también otro tema bien importante. Al final del día, México sigue teniendo fundamentos macroeconómicos muy sólidos y a la luz de los demás emergentes nos vemos muy bien. Brasil ahorita tiene en recesión. Probablemente inclusive se caiga el Producto Interno Bruto más de 0.8% este año. La inflación está rampante, ¿no? Entonces vemos otros países, en Chile inclusive, que había sido un ejemplo por tantos años para América Latina, tampoco está creciendo y está teniendo problemas sociales. Nos vamos a Turquía, lo mismo, están teniendo problemas con crecimiento. Sudáfrica, un esquema muy similar. Entonces, cuando se da uno la vuelta por los emergentes, realmente México se ve bastante bien. Y eso es un punto que yo creo que, a pesar de estos temas políticos, todo, que sin duda sí merman la confianza y la credibilidad de nuestro país, sí pues, se mitigan a la luz de cómo están los otros emergentes. Entonces, yo me regreso con buen sabor de boca y lo vemos en los resultados. Vemos, por ejemplo, en inversión extranjera directa, sigue habiendo una buena inversión extranjera directa. Vemos en la inversión, en la tenencia de estos extranjeros de los M-bonos y CETES, sigue incrementándose y está en máximos históricos, ¿no? CETES por arriba del 60%, y en el caso de los bonos M, muy cercanos al 60%. Entonces, sigue habiendo confianza en nuestro país, ya no es esta algarabía de México, es el destino para invertir, pero sí se sigue viendo como un destino importante para la inversión. Sabemos que también hablaste en Londres con manejadores de fondos. ¿Comparten esta percepción? ¿Compartes esta percepción que obtuviste en Davos antes, durante tu visita a Londres, Gabriel? Sin duda. Además que aquí sí tenemos que separar entre dos: los que invierten de largo plazo, que son las cuentas de dinero real, ¿no? Con fondos de pensiones, etcétera, y están las cuentas de estos famosos fondos de cobertura, ¿no? Los hedge funds. Entonces, los de dinero real, de largo plazo, muy contentos, siguen aumentando sus tenencias de bonos, invierten en bonos de 10, de 15, de 20, de 30 años en México. Y lo que sí se cuestionaba es, bueno, ¿por qué seguimos invirtiendo nosotros y el peso se sigue depreciando, ¿no? Sobre todo que han realizado inversiones bien importantes en una digamos, trayectoria de tiempo en que el peso se ha depreciado. Entonces, bueno, la respuesta lo tenían los fondos de cobertura, que decían, mira, nosotros invertimos en el corto plazo y pues claramente queremos reducir con toda esta volatilidad global, queríamos reducir nuestra exposición a los países emergentes, y pues si me salgo de ejemplo, de los bonos en Chile, me cuesta muy caro por el diferencial de compra y venta. Entonces, ¿cómo le hago para reducir esto? O si me salgo de Brasil, me cobran, bueno, ahorita no están cobrando impuesto, pero también tienen un tema del diferencial. El tema es que para reducir sus posiciones en mercados emergentes, lo más fácil es reducir sus posiciones en pesos. Entonces, ¿qué hacen? Se van cortos peso, largo dólar, y entonces es la manera en cómo ellos reducen sus portafolios de corto plazo. Entonces, ahí se ve cómo los fondos de cobertura son los que tienen al peso presionado con la depreciación, y vemos los fondos de largo plazo que siguen invirtiendo, y al contrario, con la depreciación del peso se les hace todavía más barato los bonos de México y dándonos rendimientos muy buenos. Pues el bono de 10 años de Estados Unidos ha estado por abajo de 2%, hoy estaba en 1.80%, mientras los bonos mexicanos están por arriba del 5,5%. Entonces ese diferencial les hace mucho sentido. Esta dualidad es la que explica que, a pesar de la depreciación, vemos en las subastas de CETES, bueno, vimos hasta la semana antepasada récords a la baja, niveles históricamente bajos de tasas de interés. Exactamente. Yo creo que es esta divergencia entre cómo se comporta un fondo de cobertura y un fondo de largo plazo.
Gabriel, uno de los temas que siempre se abordan en Davos, hay muchos que se abordan, es el tema tecnológico, tecnología, educación, etcétera. Comentábamos inclusive de un robot o por lo menos un artefacto que andaba ahí en los pasillos caminando solo con una persona en una pantalla que hablaba a control remoto, en fin, ya la tecnología no solo está en las conferencias, sino anda circulando por ahí. ¿Cuál ves tú en la evaluación de lo que se discutió en este foro, que es el asunto tecnológico más relevante? Yo creo que se vio con mucho optimismo, ¿no? O sea, al menos en los paneles donde participó Andrew McAfee o Peter Diamandis, estos tecnólogos del momento, ¿no? Los Julios Vernes actuales, si les podemos decir así, estamos viviendo un momento en el tiempo bien importante, ¿no? Si lo vemos así en una escala de largo plazo, como que en los siglos anteriores, ¿no? Del medioevo hacia adelante, quienes decidían qué pasaba en el mundo eran los reyes, ¿no? Los príncipes. Después fueron los grandes empresarios, más es el siglo XX, finales del siglo XIX. Y hoy por hoy, una persona que tiene una buena idea y la puede ejecutar y hace empresas como WhatsApp, como Facebook o como Alibaba, pues puede realmente influir en tendencias globales. Entonces, bueno, hoy por hoy, la verdad estamos en un momento bien importante en el mundo donde alguien así puede hacer estos cambios. Eso desde un punto de vista. Y desde el punto de vista de la desigualdad, al principio sí se ve como la tecnología, cómo puede aumentar la desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar desempleo, ¿no? Cada vez con ciertas aplicaciones se necesita menos gente trabajando y eso pues, puede provocar desempleo en el corto plazo. Y es justamente lo que pasaba en la primera revolución industrial, ¿no? Cuando las fábricas empezaron a reemplazar seres humanos y se pensó que ya no iba a haber dónde iba a quedar el papel de la humanidad en todo esto y al principio hubo desempleo alto. Sin embargo, a través del tiempo pudimos la humanidad absorber los beneficios de la revolución industrial y vivir una vida más cómoda y mejor. Entonces así se ve ahorita un poquito esta revolución que va muy, muy rápido, ¿no? En esta revolución nueva lo que se ve es que al contrario, la tecnología va a ser el gran ecualizador. Pueden bajar los precios de los alimentos y de tantas cosas, ¿no? Y de los servicios que tenemos en el futuro, que puede hacer que muchas más personas tengan espacio para comprar más cosas que lo que compraban antes. Y entonces a lo mejor en lugar de dedicarse a un trabajo que no les gusta, ¿no? Ahora poderse dedicar a un trabajo que sí les puede gustar más. A la larga, la experiencia histórica muestra que la introducción de tecnología acaba elevando los niveles de vida. Sin embargo, en el corto plazo, en la transición, probablemente haya muchos trabajadores, sobre todo en naciones en desarrollo, que no tengan esa oportunidad de tener el empleo y en el corto plazo suceda lo opuesto, bajen los niveles de vida por efecto de la introducción de tecnología. ¿Ves este tema de la desigualdad también metido en este asunto? Sin duda. Y dos comentarios en esto muy rápidos. El primero es, sin duda, más desempleo. ¿Y qué va a hacer? Que pues muchos gobiernos lo que tengan que hacer o vayan a querer hacer es, como va a haber este desempleo alto, van a quererle cobrar más impuestos a los que tienen empleo y a las empresas para poder hacer esa transferencia a quienes no tienen. Pero eso nada más puede servir en el corto plazo. Lo que realmente se necesita es que la gente esté más educada, que tenga más educación. Y ahora, por ejemplo, alguien va a poder tener la oportunidad de tener una clase de Harvard o una clase del mejor profesor en Stanford o en London School of Economics desde su computadora. El tema que va a ser que sepa utilizar una computadora y que probablemente sepa hablar inglés, ¿no? Aunque el tema de inglés podría cambiar eventualmente muy rápido, a lo mejor ya puede haber traducción simultánea en los mismos aparatos. Pero o sea, si la educación, que es un tema bien importante, donde la gente gasta mucho dinero, ya puede estar en un dispositivo muy fácil para todas las personas, y así como muchos otros servicios, pues eso puede empezar a hacer esta transición hacia una mayor igualdad. Sin duda, uno de los temas que también está sobre la mesa en Davos es este que mencionas, el de la educación, que algunos lo ven como el reto número uno. Nos queda un par de minutos. ¿Cómo resumirías tú el reto que la educación en general, no solamente la tecnología, sino la educación ofrece? Bueno, la educación se plantea como tres cosas, ¿no? Uno, que sea muy matemática, ¿no? Muy cuantitativa. Dos, que sea muy práctica, que cuando se va a ofrecer un tema a los profesores se vea dónde se va a poder aplicar, para qué sirve, ¿no? O sea, que no nada más se dé como un tema que hay que ver y ya. Y tres, que cambie mucho el sistema educacional de tener simplemente un programa de estudios con las materias y ya, que sea un programa más de cómo vivir, ¿no? Que tenga más el tema de cómo vivir, cómo aprovechar las oportunidades,
¿no? Cómo tener civilidad con las personas, ¿no? Cómo manejarse en las redes sociales. O sea, como que en ese sentido, si se aplica bien, estos nuevos esquemas de educación se ven como, bueno, mientras más redes sociales, más conectado uno esté, uno puede obtener las mejores aulas de educación virtual, conectarse con la mejor gente, ¿no? Para poderlas contratar en el futuro, ser contratado. Entonces, como que sí es muy diferente tener una clase de ciencias sociales, ¿no?, en primaria, o de historia, a lo que ahora se está planteando, ¿no? Cuestionar, no nada más que te den historia, sino que digan, bueno, cuestionar por qué pasó esto, cuáles fueron los incentivos que llevaron a esta guerra, ¿no? Entonces, como que sí está cambiando mucho el panorama, se va a requerir de personas más preparadas, pero también puede ser mucho más divertido aprender que en el pasado. Sin duda. Pues un apretado resumen de lo esencial que ocurrió en Davos. Son cientos de conferencias, realmente no hay margen para presentar en media hora todo lo que allí transcurrió, todo lo que se dijo. Sin embargo, bueno, esperamos que sea de ayuda para nuestra audiencia el tener la información de algunos de los temas esenciales de Davos. Gabriel Casillas, amigo de esta casa, ya visitante usual a este programa, mil gracias por habernos dado esta panorámica. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre un gusto estar aquí con tu auditorio, Enrique. El doctor Gabriel Casillas, director de Investigación Económica del Grupo Financiero Banorte. A usted lo espero yo la próxima semana aquí en Coordenadas. Muy buenas noches.